Buenos días, buenas noches, buenas tardes, muchas gracias, ¿no? Ya nada más que bueno, está bien la portada, ¿no? Ahí está, por supuesto, de Octavio y muy vaciada de gaviota. Precioso. Entonces, café con aroma de mujer, mágico. Los que se vieron, los que no los vieron, se perdieron una cosa extraordinaria, digamos, un aroma, el nombre del café con aroma. Bueno, de mujer, por supuesto, ¿no? Y está bien la margarita rosa de Francisco, como siempre, ¿no? Para siempre, ¿no? Vamos con esto que estamos, ¿no? En este capítulo, bueno, las tendencias en los productores y quienes cuentan con tostadores, por ejemplo. Inclusive las importadores es buscar cambiar en las actitudes del consumidor mundial, por supuesto, ¿no? Establecer, por ejemplo, productos sostenibles, elaborar cafés especiales, por ejemplo, disminuir la intermediación, fomentar las inversiones de calidad y el incremento del comercio de café. O sea, no sé, en los países productores que cuentan con un nivel bajo comparativamente a otros, ¿no? Mire, la estrategia paralela será aumentar la producción de café y del área cultivada dirigido a obtener la calidad óptima para café de exportación que es de mayor rendimiento financiero. Así como generar el control de cadenas, por ejemplo, insistir, por ejemplo, en plantas beneficiadoras en las zonas de corrupción, por ejemplo, certificar internacionalmente el café por cada país, ¿no? De acuerdo a su calidad, por ejemplo, A, robusta, doble A, otros suaves, y triple A, suaves colombianos, por ejemplo, y 4A, calidad gourmet, why not, ¿no? O sea, agregando la importación masiva de cafés orgánicos, ha aumentado, por ejemplo, significativamente el propio café gourmet. Pero claro, a largo plazo, ¿no? Debe obtenerse, por ejemplo, un acelerado desarrollo social en las zonas cafeteras, ¿eh? Que el café sea reconocido de origen, que los proyectos sean, por ejemplo, sostenibles, que se proteja la ecología y lograr la alta calidad con la diversidad, sin el deterioro de las variedades básicas, ¿no? O sea, a medianos plazo, es necesario evitar el estancamiento de los niveles de consumo en los países que importan el grano, por lo que obliga a los productores a consolidar y fortificar las marcas del origen, ¿no? Concentrar la industria y evitar el debilitamiento de las economías de los pequeños productores, yo digo, ¿no? En los mercados especiales que corresponden a quienes producen más de 5 millones de sacos, que la intervención de grandes empresas o sea, no perjudiquen el futuro de la producción ni el dejar de combatir en mayor medida a las utilidades finales, yo diría, ¿no? ¿Por qué no? ¿Ok? Ok. Vamos para el procesamiento del café. Primero es cosecha, ¿ok? Las cerezas deben tener un color rojo intenso para cosecharlos. Las bayas del café maduros tienen una cáscara delgada, carne mucilagosa, una cubierta y capas de cáscara de plata alrededor de las semillas, ¿no? Yo creo, eliminando todo excepto los granos. O sea, se cosechan individualmente, se colocan en sacos, se transportan, por ejemplo, en burro o mulas, ¿por qué no? Da? ¿Cuáles son los métodos básicos? Yo diría, ¿por qué los métodos básicos? Primero es seco. Es el más utilizado cuando se cuenta con suficiente su agua para el lavado como para la variedad robusta y el liberiano, ¿por qué no? Da? Otra cosa, el húmedo. Se requiere abundante agua, ¿eh? Se utiliza para el despulpado, la fermentación, el secado y el curado, ¿no? También. ¿Cuáles son cada uno? Bueno, mira, el despulpado. Las bayas maduras se pasan por una máquina que arranca la cáscara y la mayor parte de la carne sin dañar los granos. ¿De acuerdo? Se usa una despulpadora pequeña para repasar
a los granos más pequeños, por supuesto. De otra forma, se pierden definitivamente, ¿eh? Pasan los granos por un separador. Para acá, para eliminar las cáscaras y pulpas también, ¿no? Los granos del tamaño normal y los ligeros o de tamaño inferior, ¿verdad? Se manejan en formas separadas de aquí en adelante. Después, los frutos de color rojo muy maduro se despilpapa dentro de las 24 horas después de la cosecha, ¿no? De la cosecha, ¿para qué? Para evitar su sobrecalentamiento, ¿ok? Y el manchado del grano por la putrefacción, yo digo, ¿no? Porque miren, las bañas verdes tienen mayor, no sé, problema de daño, ¿eh? Después de despulpular los granos, salen del separador y se les lava antes de pasar a los tanques de fermentación, yo creo, ¿no? Luego se omite el lavado no sé, en ocasiones. ¿Para qué? Para evitar los olores de cebolla, ¿por qué no? ¿Va? Otra cosa es la sobre la fermentación. ¿De acuerdo? Ok. Los tanques de fermentación son depósitos rectangulares con el fondo inclinado ligeramente hacia el extremo de la salida. Por ejemplo, el propósito para la fermentación es APRA, o sea, eliminar la pulpa que se adhiere a las cubiertas de los granos. Por ejemplo, la profundidad de los tanques es del 50 por 75 centímetros, ¿no? Y los granos permanecen ahí cuando han dejado de ser pegajosas al tacto, ¿ok? O sea, la fermentación se complementa, por ejemplo, de 18 a 24 horas, ¿ok? Aunque puede prolongarse, no sé, a 80 horas, cuando la temperatura del aire es baja, ¿de acuerdo, no? Por ejemplo, también los granos no se dejan en los tanques de fermentación más de lo necesario, ¿eh? Ya que les adquieren, por ejemplo, un sabor avinagrado, o sea, cuando se sobrefermentan. También los granos muy maduros pueden requerir, por ejemplo, sobre 12 horas para fermentar, por ejemplo, ¿no? Antes de secar los granos, se lavan muy bien para quedar limpios con lavadoras mecánicas, horizontales o verticales, ¿por qué no? ¿Da? Ahora, vamos en la síntesis del despulpado. ¿Qué pasa con la síntesis despulpado? Primero, las cerezas son procesadas y la despulpadora separa la pulpa de las semillas. Los granos son planos de un lado y redondos en el otro, por ejemplo, ¿no? La pulpa es roja y de vuelta al suelo para utilizarla como abono. Los granos, por ejemplo, son pergamino se colocan en tanques de concreto, ¿ok? Para remojarlos durante, no sé, 24 horas, yo creo, ¿no? El remojo provoca una suave fermentación, ¿eh? Que es vital para qué? Para el aroma del café. Yo lo creo que sí, yo creo, ¿no? O los granos helados también, ¿no? Con cuidado en piletas de concreto, quitando ramas, suciedad y granos de baja calidad, ¿de acuerdo, no? Hay una cosa, el secado de los granos. ¿Qué pasa con el secado? El secado de los granos. Ok, vean. Cuando son recogidos, ok, y se colocan en canastos de mimbre, se esparcen en terrazas al aire libre, removiéndolos para que sequen el aire y con el sol. Y deben cubrirse cuando llueve o en la noche también, ¿no? Al sol, de 8 a 10 días. O sea, en secados rotativos, vamos a decirlo, pasando aire caliente de, no sé, de 80 a 85 grados C sobre los grados húmedos durante, no sé, las primeras horas después de 75 grados, ¿no? Después el secado se completa de 20 a 24 horas. Luego se pueden, no sé, cambiar las dos opciones al sol y máquina. Luego los granos de color café o manchados también resultan de un secado
O sea, defectuoso o inadecuado. Yo creo que eso es. ¿Ok? El siguiente, el curado. El siguiente va a ser el curado. ¿De acuerdo? Sí, al curado. Bueno, miren. Se descascará o pela. De cubierta, por ejemplo, del grano iluminado por el pulimento. Las cáscaras plateadas. Yo digo que a las plateadas, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, se clarifican, se realiza con máquinas, se puede hacer por qué, por separado, es descaradamente y el pulido además, ¿no? O si el café fermentado y secado es demasiado húmedo, o sea, requiere mayor secado, ¿ok? La parte mecánica de la clarificación separa los granos por peso y tamaño. A mano se separan los granos negros, piedras, ¿no? Y otros materiales extraños antes de que el grano pase a los sacos de 60 kilogramos para su envío, yo creo, ¿no? Por ejemplo, el café duro de Brasil se procesa por el método seco. Y luego las bayas maduras también se pueden secar, no sé, en montones o sobre charolas. O se pueden utilizar, sí, 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 yo creo que sí. Se pueden utilizarse una máquina descaradora. Descaradora, pues así va. Dijo que por qué no, da. Por ejemplo, sobre el tostado del café. ¿Qué pasa con el tostado del café? Es un periodo corto de tostado a temperatura mediana de un sabor de café que es ligeramente agrio y no amargo. Moca es un ejemplo de este tipo de sabor. ¿Ok? Luego los cafés amargos son el resultado de un proceso largo e intenso de rostizamiento. O sea, todos los expresos son así, ¿eh? Así lo pienso, ¿no? O sea, el proceso básico del café es, por ejemplo, cosecha, despulpudado, lavado y secado. Básicamente, ¿no? Porque el café en Ecuador, ¿qué pasa con el café en Ecuador? Que se cultivan en la zona de Jipijapa, ¿no? Jipijapa, ¿así? En la provincia de Maguabi, ¿de acuerdo, no? Se utilizan, por ejemplo, hasta 150.900 hectáreas para el cultivo de café. Por ejemplo, en Maguawi, 38%, Sucumbios, 17%, Orellana, el 11%, y el Oro, 7%. La Loja sí, 4%, imagínense nada más, ¿no? O sea, miren, de arábica, se cultiva el 55%. Y el resto de robusta, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el Cofenac es un consejo cafetalero, al natural, ¿por qué no, verdad? Bueno, la floración, no, es otra cosa. La floración es algo tremendo. Mira, la floración de arábico es estacional y con tiempo húmedo y la cantidad de flores como su tamaño dependen del volumen y constancia del agua. Deben considerarse que el exceso de agua produce flores estériles de color verdoso. Son las llamadas flores estrella, las lluvias en época de polinización, disminuye el cuaje de los frutos. Y no deben olvidarse de que algunas especies son tan delicadas, o sea, como las arábicas, por ejemplo, ¿no? O sea, las flores se polinizan, por ejemplo, con los vientos normalmente. Aunque el café arábico puede autopolinizarse, de en tanto que, pues que el robusta no se logra. Yo digo que no, ¿verdad? O sea, respecto, por ejemplo, al café que es liberano. ¿Qué pasa con el café liberano? Se autopoliniza en el estado del botón, ¿por qué no? ¿Okay? O sea, no evita ser polinizado en cruz, por así decirlo, por el polen extraño y de pergerminación más rápida. Deben, por ejemplo, considerarse, por ejemplo, la tendencia a la heterostilia, por ejemplo, ¿no? Que se presenta, por ejemplo, en la robusta y no en la arábica, por supuesto, porque son autocompatibles. Y es que la autoesterilidad
es común en la robusta. ¿Por qué no? Sin dejar de considerar también que, no, que el café tiene un efecto inmediato. Por ejemplo, en el polen, en el endosperma, o sea, la genia, por ejemplo, ¿no? Por una doble fertilización en los gerenos dicotiledóneos. El color del endosperma en las almendras de arábica es verde, azuloso, mientras en de libélica pues es amarillo, ¿no? Yo creo que sí. O sea, mire, los heridos de los anteriores observan, por ejemplo, la mezcla de colores. En el libélica es amarillo, ¿no? Bueno, los híbridos de los anteriores observan la mezcla de colores, ¿no? Por ejemplo, en las cruces de la ibérica y estenofilia, por ejemplo, no se observa dicha característica. Por ejemplo, miren, por otro lado, debe saberse que existen temperaturas óptimas. ¿Para qué? Para el crecimiento vegetativo y la floración entre el 33 y 28 grados en el verano, ¿no? O sea, 23, 18 grados en el invierno, por ejemplo, porque se sugiere la utilización de, pues no de irrigación para evitar el estrés hídrico. O sea, respecto a la floración, por ejemplo, utilizando en la última etapa del desarrollo floral. ¿Por qué no, verdad? Dice, bueno, pero ahí hay especies. Por ejemplo, hay especies. Y también hay variedades. Porque miren, los cafés como los cítricos y algunos frutales son polifórmicos. Así, ¿eh? Así son. El origen de algunas especies son de África y Asia tropicales. O sea, se deben considerar la existencia de mutaciones, así como las adaptaciones ecotípicas de estas, por supuesto, ¿no? Ya que la mayoría, por ejemplo, de las especies, no sé, híbrida, fácilmente en forma silvestre o bajo cultivo. Debemos entender que la cereza del café, o sea, tiene una capa dulce. O sea, los pájaros logran, por ejemplo, diseminar semillas pues, cuando las comen, yo creo, ¿no? Haciendo que plantas silvestres surjan en el cafetal o también en distancias alejadas. Ahí tengo yo, alejadas, por supuesto, ¿no? Esto básicamente son las... ¿Qué otra cosa? Las enfermedades. ¿Qué les parece las enfermedades? De acuerdo. Primero, enfermedades. Número uno es roya del cafeto. ¿Ok? Hermilenia bastatacris. Roya del cafeto. O sea, Gemileia bastatacris. Más o menos, ¿no? Oye, miren, se deben considerar lo siguiente. Produce manchas en las hojas tomando, no sé, un color amarillo, anaranjado, y por debajo de ellas observándose un polvo en ese color, que es su sístoma además. ¿Ok? Para combatirla se usa, por ejemplo, control químico y se aplica, por ejemplo, de 3 a 5 ocasiones a partir de la entrada de las lluvias con intervalos de 30 días. Pues también para grabárselo. Se realiza, por ejemplo, aspersiones con productos que tienen como un base, como se llama oxicloruro de cobre, o sea 50% por lo menos, ¿no? En dosis de 3 kilos por hectárea. ¿Con qué? Pues con volumen de 300 a 400 litros de agua en su mezcla, de acuerdo, ¿no? Porque se usan, por ejemplo, fungicidas basadas en óxidos cuproso, ¿de acuerdo? También el caldo bordelés, viscosa, o sea, yo creo que sí, ¿verdad? Porque la aplicación de los productos con base de, no sé, de cobre, resulta un tónico, por así decirlo, ¿eh? ¿Para qué? Para las plantas jóvenes. Para las aplicaciones excesiva puede tener efectos depresivos en el desarrollo radicular de los jóvenes cafetos. ¿Por qué no? Porque mire, la acumulación del cobre,
número en el suelo, afecta el proceso de mineralización y en que aumenta pues, el carbono orgánico, ¿no? El CA, Mg y pH, ¿no? Del suelo disminuyendo el Al y no sé, el potasio también, ¿no? Se puede utilizar también con aplicaciones al suelo de productos cúpricos, ¿ok? Para orgánicos como los diocarbonatos alternados o en el mezclas, ¿ok? También fungicidas sistemáticos como por ejemplo Bailetón al 25%, PM, teadilmenol, maltifidano, ok, también promicanosol, otro, qué barbaridad, y granulados como triadifón, triadimenol, mucho más o menos, así se llega, ¿no? Miren, la roña ingresó a México, escuchen esto, la roya ingresó a México en 1981, producida por el hongo Emilenia bastrachix, Emilenia bastrachix, ya creo. Los ataques se producen en épocas de lluvias ligeras, ¿no? Y corto periodo de buen tiempo, ¿de acuerdo? La época de este hongo es muy resistente y puede transportarse por corrientes de aire o adherirse en cualquier objeto, ¿no? O sea, porque, pues también, ¿no? O sea, germita, no sé, 3 horas más o menos, ¿ok? Otra cosa, los cuidados en los cafetales, por ejemplo, es muy importante, ¿eh? Deben ser extremos, tanto en los implementos usanos como en el manejo que realicen, ¿de qué? De esta operación. O sea, los trabajadores que deben evitar con su ropa, por ejemplo, ¿sí? O manos, propagan, por ejemplo, a otros cultivos del mar, por así decirlo. Inclusive, por ejemplo, los recolectores. O sea, cuando han detectado la enfermedad. O sea, ¿qué deben hacer? Deben bañarse y cambiarse de ropa. Ok, ¿por qué no, verdad? Otra cosa es la broca. Es algo muy importante. La bronca. Miren, la broca del grano es un pequeño escarabajo, ¿ok? Negro, que penetra la cereza del cafeto y se instala dentro de la semilla dejándola, ¿ok? Dejándola inservible, inengreciéndola, ¿ok? La plaga hizo su aparición en ¿dónde? En Chiapas. En Chiapas, no sé, en 1979 inclusive, ¿eh? Así como la roya, ¿eh? Totalmente. Que proviene, por ejemplo, del Centroamérica y son los dos más importantes problemas de sanidad cafetera, ¿por qué no? ¿Ok? Mira, el costo, por ejemplo, para combatir las plagas, como se llama, elevado para las pequeñas, sobre todo los pequeños productores de café. O sea, por lo que es importante apoyarlos en estas tareas, con subsidios o atención gubernamental, ¿por qué no, verdad? En esos casos, porque hay que apoyarlos también. Porque la broca afecta a las plantaciones viejas o pocos nutridas, ¿de acuerdo? La roya y la broca han afectado a plantas del café en México, más o menos en ese entonces fue que 397.063 hectáreas, ¿verdad? Eso que fue, por ejemplo, más o menos de 1992 a 1996, imagínense nada más. Sobre todo en Chiapas, ¿no? Con 239.000 hectáreas, o en Oaxaca en 80.000 hectáreas también, más o menos. Porque miren, así es esto. En 1998 se tuvo un daño de 35 a 40% de la producción y se dañaron las plantas en un 14%, 14%. En la cosecha, por ejemplo, en 1997, de 1998, ok, exactamente, sobre todo en Chiapas, eso sí, por ejemplo,
esto es de la producción, y se dieron las plantas en un 14%, ¿no? Porque en la cosecha 97 y 98 decía, la cosecha de café en México, ¿de qué fue? Fue de 4.900 sacos de 60 kilogramos. Es una cifra mayor a la actual registrada. En ese entonces, que era 2004, imagínense nada más, ¿no? Otra cosa es la cercospora. ¿Cómo ven? Cercospora. ¿De qué será eso? Algo, ¿no? Bien, bueno, esta es una enfermedad de pues, todas las plantaciones que afecta hojas y granos, ¿eh? Las dos. Su incidencia es en veneros y plantas sin fertilizar. Porque las plantas afectadas les causa difoliación y pérdida de, no sé, de calidad del grano, ¿no? Como siempre, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el control? Ay, otra cosa. El control fue muy importante. Primero, ¿qué vamos a hacer en el control? Precisamente bien. O sea, es previente. O sea, ¿se previene con qué? Con fertilizantes. Número uno. Número uno. O sea, se debe usar fungicidas. ¿Como qué? Cantracol, Mansate, M45 y zinc, en dosis de 300 gramos, por ejemplo. También sobre 1000 litros en agua. O sea, agregar 50 centímetros de adherente, por así decirlo, ¿no? Se puede usar fungicidas cúpricos también. Por ejemplo, el deconil, en ese entonces, ¿eh? El deconil y el difolatán en dosis de 500 gramos, que eran pues, básicamente disueltos al 100 litros de agua. Más de 50 centímetros de adherente, por supuesto, ¿no? Utiliza al 0,1% definitivamente, ¿ok? Ok, viene otra cosa importante que se llama antracnosis. ¿Qué pasa con antracnosis? Es una enfermedad de los frutos producidos por las lluvias. Una plantación no puede, no sé, producir dos floraciones, ¿no? El periodo de floración y madurez del fruto dura de 7 a 9 meses. Otra cosa, las cosechas se superponen. Que no se los olviden eso, ¿eh? Que las cosechas se superponen. Luego, la susceptibilidad de las cerezas se extiende. Evitar eso, ¿no? La susceptibilidad de las cerecas se extienden. La infección de una cosecha, por ejemplo, a otra también es posible. En otro caso, pues los frutos. Los frutos con mayor cafeína, es muy importante, ¿eh? Los frutos con mayor cafeína pueden desarrollar mayor resistencia ¿a qué? A los hipocotilos. ¿Y para qué? Pues al ataque del polágenos. Ok, hay que tenerlo por ahí eso, ¿no? Se puede aplicar, por ejemplo, velate, daconil, diflotán, en dosis de 60 y 500 gramos, en 100 litros de agua, son efectivos, yo creo, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, combinados con fosfato diamónico, ¿de acuerdo? 2 kilos, 2 kilos, por cada 100 litros de agua. 2 kilos por cada 100 litros de agua. O sea, no usar, por supuesto, productos cúpricos. Pero para nada. Otra cosa que puede se va a dar es el ojo de gallo. Imagínense nada más. Ojo de gallo, pero para nada. Bueno, el ojo de gallo que surge ahí, ¿qué va a pasar? Se presentan síntomas, hojas, ramas y frutos. Después, en el ojo de gallo va a pasar, prospera en condiciones de alta humedad y bajas temperaturas, por supuesto, en zonas nubladas, por cierto, ¿no? Exceso, por ejemplo, no sé, de sombra también y clima templados también. Tengan muy en cuenta eso, ¿no?
Al final de todo vamos a conocer una cosa que se llama el control, por así decirlo, en el proyecto de Café Gourmet en México. ¿De acuerdo? El control. ¿Qué se va a hacer el control? Regularizar la sombra con entresaques y podas. Número uno. Dos. Aplicar oxicloruro de cobre al 50%. 2.500. Y en 100 litros de agua. Y al final de todo, Urbacid. En 30 a 40 gramos sobre 100 litros de agua y 50 centilitros de qué? Pues de aderetes. ¿Por qué no? Para más de todas. Es el capítulo 9 de este proyecto, Javier. Y por supuesto, me despido rápidamente. Algo muy importante. De ti, de Margarita Rosa, de Francisco, de la gaviota. Ok, del café con aroma de mujer. ¿Por qué no? Qué linda está ahí definitivamente en la porteleta esta. Y el muchacho, bueno, como sea Octavio, era un galán, ¿de acuerdo? Entre ganar, no sé dónde ganar o algo así, pero fue muy bien. Fue una combina, una pareja extraordinaria de esta café. Café del amor. Si ustedes no lo vieron, búsquenlo. Este es el final, porque hay otra nueva. Este café con aroma de mujer anterior de Colombia, impresionante. Impresionante. Fue una ribia de alta calidad. Ojalá que la lean. Y que ojalá que la saquen, que la vendan, que lo podemos tener todos, los que amamos el café con aroma de mujer, que amamos a Marganita, a Gaviota. Bueno, a Marganita Rosa, pero Gaviota. Y a Octavio, por favor. Nos vemos en la siguiente. Tú hablas muy bien. Que ya saben bien, ¿ok? Me dio mucho gusto saludarles. Hasta pronto.